Muy buenas tardes. A raíz de muchos que me han pedido que hable acerca de esto que cuenta la prensa, que el Papa Francisco está cambiando la doctrina y que ha aprobado la bendición de matrimonios homosexuales, quiero aclarar una cosa primero que nada para que no se pierdan. El Papa Francisco no ha cambiado nada, Monseñor Fernández tampoco, pero a raíz de unas dudas que le presentaron algunos cardenales, escribieron una carta aclarando cuál es la postura según el magisterio. Para los que tienen duda, además, les digo desde ya, hay una página que es vatican.org en donde se puede entrar y se encuentran todos los documentos que tú quieras respecto a magisterio. Hay un instructivo para los curas para poder ayudar y acompañar a las personas que tuviesen algún problema de homosexualidad, que se dictó en la época de San Juan Pablo II. Hoy, más que un problema, es una pandemia. Y el Vaticano, el Papa, es muy claro en el quehacer nuestro. Entonces, para no hablar con colores propios, voy a leer la carta, parte, porque es larga, pero la pueden buscar y la leen completa, está en todos los idiomas. Se puede bajar en español perfectamente. Lo que firmó el Papa, que había escrito Monseñor Fernández. Ante la avalancha de publicaciones que se han hecho sobre la reciente declaración de la Congregación de la Doctrina y la Fe sobre el sentido pastoral de las bendiciones, haciendo pensar que el Papa Francisco ha cambiado la sana doctrina contenida en la Divina Revelación o que ha aprobado de forma absoluta las uniones irregulares o del mismo sexo, es necesario, sobre todo para los laicos y uno que otro presbítero que no profundiza en el magisterio vivo de la Iglesia, señalar que esto es una falsedad y que por lo tanto esos artículos de divulgación están totalmente sesgados. A continuación, estas 15 preguntas con sus respuestas que el portal cenit.org ha redactado para entender desde el documento la verdad sobre el mismo y sobre el asunto que trata. Cada una de las respuestas va diciendo de dónde está tomada, ya sea de la presentación o de alguno de los números del mismo documento. 1. ¿Cuál es el tema principal de la declaración y quién y cuándo la publica? Lo primero que hay que decir es que se trata de un documento cuyo tema principal es, como su nombre lo indica, el sentido pastoral de las bendiciones. Entonces es muy importante saber exactamente qué es lo que es la bendición, cuál es el sentido pastoral de las bendiciones. Se trata de un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y fue publicado el lunes 18 de diciembre de este año 2023. Segunda pregunta, ¿cambia la doctrina de la Iglesia en esta presentación? La presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. 3. ¿Qué aporta de original esta declaración en la presentación? El valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones estrechamente vinculada a una perspectiva litúrgica. No es llegar y bendecir. Ay, bendígame esta agua, Padrecito, porque la voy a esparcir en mi casa porque hay malos espíritus. No, señor, no es para eso. ¿Por qué se publica esta declaración? Cuarto punto. Esto es del número 2. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha tomado en consideración algunas preguntas, tanto formales como informales, sobre la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo y sobre la posibilidad de ofrecer nuevas precisiones a la luz de la actitud paternal y pastoral del Papa Francisco sobre el responsum ad dubium formulado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe y publicado el 22 de febrero del año 2021. 5. Entonces vamos viendo, las dudas vienen de mucho antes, no de ahora, y se está respondiendo desde siempre.
Ya les digo, en la época de San Juan Pablo II ya se publicó un primer documento de ayuda para los presbíteros para evitar confusiones. Quinto, estas bendiciones pastorales son nuevos ritos para parejas del mismo sexo y divorciados y vueltos a casar. Son los números 4 y 5. No. El dicasterio dice que son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio como unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos, y no se puede permitir ningún tipo de liturgia que lo contradiga o que lleve a confusión. De eso yo ya lo he hablado. Matrimonio viene de matriz, lo que significa que tiene que haber un hombre y una mujer para que esa matriz sea fecunda y puedan donarse el uno al otro y complementarse para que surja el hombre integral, el ser humano perfecto, y además para la procreación. Y no se puede separar la donación de la creación. Y añade, a propósito de las bendiciones, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión. Tal es también el sentido del responsum de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se afirma que la Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. Vale decir, si algún sacerdote o diácono que pueden casar, por confusión bendice una pareja homosexual, esa bendición no tiene ningún valor ante Dios. ¿A qué nos invita el pensamiento del Papa sobre el sentido pastoral no litúrgico o semilitúrgico de las bendiciones? El número 7 de esa presentación. Nos invita a hacer el esfuerzo de ampliar y enriquecer el sentido de las bendiciones, distinguiendo entre las liturgias o semiliturgias y las pastorales. Este documento está centrado en las pastorales, como ya se mencionó. ¿Y en qué consiste? Este es el número 7. ¿En qué consiste la distinción entre bendiciones litúrgicas o semilitúrgicas y las pastorales? Estos son los números 9, 11, 12, 18 y 19. Desde un punto de vista estrictamente litúrgico, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios, manifestada en las enseñanzas de la Iglesia. Más adelante dirá, cuando con un rito litúrgico adecuado se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo el Señor. Por ello, dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral. Por ejemplo, hacer un simulacro de matrimonio a una pareja, aunque sea heterosexual, que está conviviendo. Tampoco es válido eso. No, la Iglesia no tiene potestad para eso. Repito, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser un matrimonio o a una práctica sexual extramatrimonial. La sustancia de este pronunciamiento se reitera por el Santo Padre en sus respuestas a los dubia de los cardenales. Continúo. También se especifica que se debe evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Este riesgo exige que se amplíe más esta perspectiva. ¿Esto a qué va? A que puede venir una persona, por ejemplo, a confesarse. Un chico que mantiene relaciones con su polola y que después de hablar
de explicarle por qué no. Él no ve dónde está el mal o dónde está lo inapropiado. Por supuesto que yo no lo puedo absolver de su pecado, porque parte de las condiciones para la absolución de un pecado es que haya un sincero arrepentimiento y un deseo de enmienda, que en este caso sería dejar de tener relaciones con la polola. Pero sí le puedo dar una bendición, aunque esté en pecado, porque es una bendición pidiendo al Señor que le ayude a discernir y que le dé la fuerza para salir de esa situación de pecado. No es que esté bendiciendo el hecho que fornique con su polola, sino que estoy pidiendo una bendición. Entonces, por eso, cuando habla el Papa de ampliar este concepto, es eso, o sea, empezar a tener un discernimiento de qué y cómo bendecimos. Sobre las bendiciones pastorales, se dice que en continuidad con el Antiguo Testamento, la bendición en Jesús no es solo ascendente en referencia al Padre, sino también descendente, vertida sobre los otros como gesto de gracia, protección y bondad. La bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la Iglesia, que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. Los mismos sentimientos de Dios. Y Dios no es promiscuo ni se ha desviado de su naturaleza de Padre. ¿Qué significa buscar una bendición en la Iglesia? Octavo punto en los números 20 y 21 de este documento. Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios. No que bendiga mi estado inmoral, perturbado o pervertido que llevo. No. Necesito la bendición de Dios, la fuerza de Dios, para poder combatir contra esa tendencia que me lleva a obrar mal y a desviarme de mi sexualidad. Repito, quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. Y quien pide una bendición a la Iglesia reconoce a esta última como sacramento de salvación que Dios ofrece y acepta entonces las directrices que el Espíritu Santo ha puesto dentro de la Iglesia, que es la voluntad de Dios. Buscar la bendición en la Iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las enseñanzas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante, a vivir mejor y a responder a la voluntad de Dios. Cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios para poder vivir mejor, un ruego para poder vivir mejor. Una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Esta petición debe ser en todos los sentidos valorada, acompañada y recibida con gratitud. Una pareja de homosexuales que viene a pedir la bendición de su relación homosexual no está ni en comunión con Dios, ni en la perspectiva de Dios, ni con el deseo de pedirle ayuda a Dios para salir de esa situación de desviación, porque no la considera una desviación. Y hoy el mundo nos hace creer que eso es normal, pero eso no es normal. La homosexualidad de nacimiento no existe. La homosexualidad está condicionada muchas veces desde el vientre de la madre, pero por sobre todo por la historia. Y más específicamente en los primeros años de vida. Continúo. Las personas que vienen espontáneamente a pedir una bendición muestran con esta petición su sincera apertura a la trascendencia, la confianza de su corazón que no se fía solo de sus propias fuerzas, su necesidad de Dios y el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus límites. Voy a saltar un pedacito del punto 9, voy a leer solamente el final. Las bendiciones son valoradas como actos de devoción que encuentran su lugar propio fuera de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. El lenguaje, el ritmo, el desarrollo y los acentos teológicos de la piedad popular se diferencian de los componentes de las acciones litúrgicas. Por esta misma razón, hay que evitar añadir modos propios de la celebración litúrgica a los ejercicios de piedad, que deben conservar su estilo,
su simplicidad y su lenguaje característico. Hoy vemos que muchos sacerdotes hacen unos ritos que casi parecen unas eucaristías, por ejemplo, y es un simple rito de bendición a un campo, ponte tú, a una cosecha. Hay que evitar, hay que hacerlo muy simple. La bendición de un hogar, muy simple. Y por último, sí a bendición de personas, no obstante sus errores, que esto es lo que más ha causado polémica y ha servido para que se desvíe el recto pensar del Santo Padre. Hacer sentir a esas personas que permanecen bendecidas, no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien, si incluso sus parientes más cercanos les han abandonado porque ya les juzgan como irrecuperables, para Dios son siempre hijos. Estas bendiciones son parangonables al matrimonio. Número 30. No. No es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos. Por ejemplo, esas oficinas de la diversidad que se abrieron en algunas parroquias, que no los llaman a conversión ni los ayudan para que salgan, sino que los acogen y los protegen. Equivocadamente, digo la palabra, los alcahuetean. Eso no es de Dios. La prudencia y la sabiduría pastoral puede sugerir que, evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a la oración de aquellas personas que, aunque estén en una unión que en ningún modo puede parangonarse al matrimonio, desean encomendarse al Señor y a su misericordia, invocar su ayuda, dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio de amor y de vida. Y acá hay algo muy importante, que eso lo hemos vivido en las comunidades neocatecumenales. En las comunidades neocatecumenales entra de todo. Casados, solteros, homosexuales, divorciados, etc. La liturgia semanal, el contacto con la palabra, aparte de la Eucaristía, les va cambiando la visión de la vida. Y tenemos centenares, por no decir miles, porque son miles en realidad, de casos en el mundo entero de homosexuales que se han dado cuenta que van por camino equivocado y con la fuerza de Dios se separan, rompen su relación y llevan una vida casta. Hay algunos que incluso, habiendo conocido su historia, habiéndose reconciliado con su historia, han podido llevar una vida normal, felizmente casados, con hijos, sanados internamente. Los matrimonios o las uniones de parejas heterosexuales vueltos a casar sin haber deshecho el vínculo, va a decir estando en adulterio, toman conciencia, van a la curia, se apoyan en el magisterio, ven si su unión era válida o no. Si no era válida, se procede a la nulidad para que puedan reiniciar una vida. Si era válida su unión, se los invita a buscar caminos de reconciliación y el Señor aparece. Tenemos unas gracias extraordinarias por el Espíritu Santo para vivir de una forma distinta al mundo y no dejarnos engañar por estos sofismas del mundo, que además siempre están interpretando para confundirnos lo que la Iglesia dice. Mientras no haya una herejía abierta o un papa que definitivamente sea un hereje, que los hubo, nosotros tenemos que seguir confiando en que el Señor está detrás incluso de aquella situación, permitiéndola para nuestro propio bien, para nuestra madurez. Por último, ¿quedan legitimadas las uniones entre personas del mismo sexo o de divorciados vueltos a casar? Por el civil, por supuesto. No. Está clarísimo. ¿Se los puede bendecir por separado? Sí. ¿Y se puede pedir que el Señor les ayude a tomar conciencia de la vida de pecado que llevan para poder salir de ellas? Sí. Pero no se bendice una unión conyugal
de cualquier tipo que no sea conforme a la voluntad de Dios y a través del sacramento del matrimonio. Todo lo otro no es válido. Espero que les haya servido. Si quieren leer realmente el documento completo, métanse a la página de vaticano.org y busquen ahí. Hay una lupita donde tú puedes poner documentos sobre el matrimonio homosexual o como sea, y va a aparecer, y ahí buscas el que está en español y leamos el magisterio, que es de una riqueza extraordinaria. Tenemos tanto para leer, para educarnos en la fe, aparte de la Biblia. Espero que les haya servido y que el Señor los bendiga y los proteja. Vamos a rezarle a nuestro Padre Celestial con la oración que Cristo nos enseñó y nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, tú que fuiste capaz de creer lo que el ángel te decía y con tu amén diste la respuesta perfecta para que nosotros tuviésemos al Salvador, te saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.